o bienvenida a mi canal de YouTube, donde vas a escuchar historias en español con lenguaje sencillo y mucha repetición. Hoy te traigo una historia de Julieta. Julieta es una profe argentina que vive en Italia y enseña español. Pero antes de que Julieta nos cuente su historia, te recuerdo, escucha la historia 3 veces. La primera vez, escúchala en español y lee subtítulos en inglés y en español. Yo voy a hacer preguntas estilo TPRS a Julieta. La segunda vez, escucha la historia otra vez. No hay subtítulos en inglés y tampoco hay preguntas. La tercera vez, escucha la historia a una velocidad más normal y aquí puede cambiar un poco para sonar un poco más natural. ¿De acuerdo? Va. Hola Julieta, cuéntanos quién eres, bienvenida. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy argentina, lo notarán en mi acento. Vivo en Italia desde el 2019 y aquí trabajo como profesora de español y traductora. Muy bien. Oye, ¿y dónde te puede encontrar la gente que nos ve que quiera buscarte en algún lado? ¿Tienes alguna página web o redes? Sí, tengo mi página web para saber un poquito más de mí, si les interesa, que es www.juliconilatina.com. Muy bien, gracias. Yo voy a dejar el enlace en la descripción del episodio de todos modos. Bueno, Julieta, cuéntanos, ¿qué historia nos traes hoy? Bueno, hoy les voy a contar la historia de cómo he conocido a mi novio Francesco. Él es italiano y resulta que en el 2021 aproximadamente, en la época después de la pandemia, yo vivía aquí en Génova compartiendo mi piso, que no era mío, sino que lo alquilaba, con otros estudiantes, con otros viajeros. Y cuando sucedió todo lo de la pandemia, ¿no? En esa época, yo me quedé sola en el piso. Entonces estuve 2 meses más o menos viviendo sola. Bueno, hasta que un día me llamó el propietario del piso y me dijo que iba a llegar otro compañero. Yo me puse muy contenta porque la verdad me sentía como muy sola. Una pregunta, te voy a interrumpir, Sí, Julieta. ¿Tú te pusiste contenta o el propietario también se puso contento? nos pusimos contentos los dos. Claro. Se puso contento él Ujú. y me puse contenta yo también. Bueno, entonces un día llegó este chico que se llamaba Vincent. Bueno, resulta que este chico era alemán. Ujú. Venía desde muy lejos, desde Alemania, y llegó con su bicicleta al hombro. Él, Pregunta. sí, Vincent llegó al piso con bicicleta al hombro. Madre de mi vida. ¿Llegó también con su maleta al hombro o solo con llegó con su bicicleta? llegó con su bicicleta en el hombro derecho y su Ajá. maleta en el hombro izquierdo. Vincent es un chico muy alto y muy grande. Ujú. Entonces llegó y yo lo ayudé a cargar la bicicleta que en realidad estaba desmontada.
Ok. Por eso era más fácil llevarla. Y bueno, empezamos a hablar y Vincent me contó que él era bailarín de breakdance. The break dance. Sí, esa danza que Sí, se baila en general en las calles, sí. con mucha improvisación, se baila hip hop, rap. Ujú. Bien, a mí me pareció muy interesante. Bueno, pasaron los días y yo me llevaba muy bien con Vincent hasta que un día yo llego al piso y escucho mucha música fuerte. ¿M? Y Pregunta, pregunta. sí, ¿Escuchaste música fuerte y muchas voces o solo música fuerte? ¿Qué escuchaste? es, sí, escuché música fuerte y también muchas voces. Y me sorprendí. Ujú, Entonces le pregunté a Vincent qué era este ruido. Él me dijo que como todavía no se podía salir a la calle ujú. mucho, se podía Ah, salir poco a la calle, entonces se estaban entrenando, estaban bailando breakdance en el piso. Te imaginarás el ruido. Pero bueno, yo estaba igual de acuerdo, yo ujú. igualmente estaba de acuerdo, porque Vincent me caía muy bien. Ok, no te caía mal. Entonces, no me caía mal. Él era muy simpático, un buen compañero de piso. Entonces nos pusimos de acuerdo. Bien, un tiempo después uno de sus amigos de baile llegó al piso con una camiseta de la Argentina. Entonces, yo, que soy argentina, empecé a hablar con este chico. Ujú. Y bueno, me contó que él era fanático de la Argentina. Entonces, cada vez que venían a bailar, a practicar danza, ¿no? Breakdance, yo aprovechaba y me ponía a hablar con este chico. Pero una Bueno, pregunta, ¿este chico te ponías a hablar en español o te ponías a hablar en italiano o te ponías a hablar en qué te ponías a hablar? me ponía a hablar en italiano al Ajá. principio, pero cuando empezamos a tener más confianza, empezamos a hablar un poco también en español, Ujú. porque yo le dije, si tú eres fanático de la Argentina por el fútbol, tienes que aprender también un poco de español. Entonces, con el tiempo, bueno, pasaron los días y empezamos a encontrarnos con Francesco fuera de estas sesiones de práctica de baile. Y así es que un buen día nos pusimos de novios. Qué bien, qué bonita Entonces, historia. ¿Ya terminó? No ha sí. terminado. Bueno, Sí. en realidad hay un plus que es Mm. que si bien al principio a mí no me gustaba todo ese ruido y toda esa música, después de conocer a Francesco, me empezó a gustar muchísimo más.
¿Te empezó a gustar la música solamente o te empezó a gustar el ruido y la música o te empezó a gustar el baile o te empezó a gustar todo más? Bueno, en realidad me empezó a gustar más solo la música. El ruido, no tanto, la verdad. Pues bueno, esta fue la historia de cómo Julieta conoció a su novio, a su pareja. Ahora escucha la historia por segunda vez y acuérdate, no hay preguntas y no hay subtítulos en inglés. Vamos. Bueno, hoy les voy a contar la historia de cómo he conocido a mi novio Francesco. Él es italiano y resulta que en el 2021 aproximadamente, en la época después de la pandemia, yo vivía aquí en Génova compartiendo mi piso, que no era mío, sino que lo alquilaba, con otros estudiantes, con otros viajeros. Y cuando sucedió todo lo de la pandemia, ¿no? En esa época, yo me quedé sola en el piso. Entonces estuve 2 meses más o menos viviendo sola. Bueno, hasta que un día me llamó el propietario del piso y me dijo que iba a llegar otro compañero. Yo me puse muy contenta porque la verdad me sentía como muy sola. Un día llegó este chico que se llamaba Vincent. Resulta que este chico era alemán. Ujú, Venía desde muy lejos, desde Alemania, y llegó con su bicicleta al hombro. Vincent es un chico muy alto y muy grande. ujú. Entonces llegó y yo lo ayudé a cargar la bicicleta que en realidad estaba desmontada. Ok. Por eso era más fácil llevarla. Y bueno, empezamos a hablar y Vincent me contó que él era bailarín de breakdance. Esa danza que Sí, se baila en general en las calles, sí. con mucha improvisación, se baila hip hop, rap. Bien, a mí me pareció muy interesante. Bueno, pasaron los días y yo me llevaba muy bien con Vincent hasta que un día yo llego al piso y escucho mucha música fuerte. ¿M? Sí, escuché música fuerte y también muchas voces y me sorprendí. Entonces le pregunté a Vincent qué era este ruido. Él me dijo que como todavía no se podía salir a la calle, Ujú, mucho, se podía claro. salir poco a la calle, entonces se estaban entrenando, estaban bailando breakdance en el piso. Te imaginarás el ruido, pero bueno, yo estaba igual de acuerdo, yo Ujú. igualmente estaba de acuerdo porque Vincent me caía muy bien. Entonces nos pusimos de acuerdo. Un tiempo después, uno de sus amigos de baile llegó al piso con una camiseta de la Argentina. Entonces yo
que soy argentina, empecé a hablar con este chico. Y bueno, me contó que él era fanático de la Argentina. Entonces, cada vez que venían a bailar, a practicar danza, ¿no? Breakdance, yo aprovechaba y me ponía a hablar con este chico. Me ponía a hablar en italiano al Ajá. principio, pero cuando empezamos a tener más confianza, empezamos a hablar un poco también en español, Ujú. porque yo le dije, si tú eres fanático de la Argentina por el fútbol, tienes que aprender también un poco de español. Entonces, con el tiempo, bueno, pasaron los días y empezamos a encontrarnos con Francesco fuera de estas sesiones de práctica de baile. Y así es que un buen día nos pusimos de novios. Si bien al principio a mí no me gustaba todo ese ruido y toda esa música, después de conocer a Francesco, me empezó a gustar muchísimo más. Bueno, ahora escucha la historia por tercera vez y acuérdate, no hay subtítulos y Julieta va a hablar un poco más rápido y más natural, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, les voy a contar la historia de cómo conocí a mi novio Francesco. Bueno, resulta que allá por el 2021, después de la pandemia, yo estaba viviendo sola en un piso porque todos mis compañeros ya se habían ido de la ciudad en la que vivíamos, Génova. Entonces, un día, el propietario del piso me llamó y me avisó que iba a llegar otro compañero. Estábamos los dos contentos porque, claro, le convenía al propietario y a mí también, así no me sentía tan sola. Bueno, entonces un día abro la puerta y llega Vincent, que es un chico alemán. Él venía de bastante lejos porque de Alemania a Italia hay bastante, y llegó cargando su bicicleta y su maleta al hombro, porque Vincent es un chico muy grande y muy alto. Entonces yo lo ayudé a cargar con estas cosas y él me contó que era bailarín de breakdance, esta danza de las calles, donde se improvisa mucho y se baila en grupo. Bueno, entonces pasaron los días y cuando llego una tarde al piso, escucho mucho ruido y voces. Entonces le pregunto a Vince, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto ruido, esta música? Y él me dice, bueno, como no se puede salir mucho todavía a la calle, nos estamos entrenando, estamos bailando aquí en el piso. Bueno, en ese momento, como Vincent igual me caía súper bien, es súper simpático, yo estuve de acuerdo y bueno, nos pusimos de acuerdo los dos para que con una cierta frecuencia pudieran bailar en el piso. Bueno, pasaron algunas semanas y un día conocí a uno de los compañeros de Vincent, uno de sus compañeros de baile, porque lo veo con una camiseta de la Argentina. Yo soy argentina, entonces le empecé a hablar. Y así íbamos hablando y conociéndonos, hablando un poco en español, un poco en italiano, hasta que empezamos a vernos
fuera de las sesiones de danza que los chicos organizaban en nuestro piso. Ahí Francesco me contó que a él es muy fanático de Argentina porque le gusta mucho el fútbol. Bueno, y así hablando fue que nos conocimos y un día, bueno, nos pusimos de novios. La verdad es que si bien al principio a mí esta música y este ruido y todo no me gustaba para nada, bueno, después de conocer a Francesco, la música y el baile me empezaron a gustar mucho más. Pues muy bien, muchísimas gracias, Julieta. Recuerda que puedes suscribirte al canal si quieres oír más historias verdaderas como esta en español con otras personas o si quieres descargarte una clase de muestra gratuita con preguntas estilo TPRS para que sepas cómo funciona, lo puedes hacer en el enlace que dejo en la descripción del programa. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.